Dios te bendiga, mi amado hermano. ¿Sabe lo que te traigo en esta ocasión? Te traigo principios y reglas para la correcta interpretación o estudio de la palabra del Señor. La mayoría de cristianos, la mayoría de creyentes, cualquier persona que intenta establecer un estudio claro y preciso de las Escrituras, debe tomar en cuenta que eso no se hace a la ligera. Deben de haber algunas reglas las cuales hay que respetar y poner en práctica para sacarle un mejor provecho a la palabra. Y hablando de reglas o principios, te establezco la primera y es la más importante. Fíjate, dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20, que las escrituras, la palabra de Dios, especialmente las profecías, no son de interpretación privada. ¿Qué quiere decir Dios a través del apóstol cuando establece que las escrituras o profecías no son de interpretación privada? Quiere decir que nadie puede hacerse dueño de una interpretación. O sea, que cualquiera tiene derecho a interpretar la Biblia. Ahora, no porque usted interprete la Biblia o porque yo interprete la Biblia es la correcta interpretación. ¿Quién establece cuál es la correcta o la incorrecta interpretación? Eso solamente Dios puede decirlo, pero en cuanto a las reglas, lo que establece es que no hay interpretación privada. O sea, ningún concilio, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún evangelista, ningún erudito, ningún misionero, ningún instituto o seminario bíblico puede hacerse dueño de una interpretación bíblica y decir, esto lo que quiere decir en la palabra de Dios es lo siguiente y no hay opinión alguna. Falso, puesto que cualquiera de nosotros, puede ser hasta el más pequeño de los que estudiamos la palabra del Señor, podría tener una revelación de parte del Espíritu Santo mucho más acertada que cualquier persona que tiene muchos años y muchas experiencias en la palabra del Señor. Así que respetemos la primera regla, que es las escrituras no son de interpretación privada. El segundo principio que quiero mostrarte en este momento es la utilidad de la palabra del Señor. O sea, ¿para qué es útil la palabra del Señor? Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos da una correcta explicación de la utilidad de la palabra del Señor. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Segundo, es útil para redarguir. Y en tercer lugar, dice que es útil para corregir. Así que vamos a ver una por una. Primero, para enseñar, porque es que la palabra de Dios tiene que ser enseñada. ¿A quiénes? A las personas que hacen profesión de fe, a los nuevos creyentes se les instruye acerca de las normas y reglas de lo que es la doctrina que Cristo mandó. Pero también se le enseña al inconverso, se le enseña el plan de salvación y se le enseñan muchas cosas de la palabra de Dios para mejorar su conducta, para que aprendan a obtener valores y para que puedan conocer lo que Dios dice en su santa palabra. Pero también dice la Biblia que es útil para redarguir. Esa palabra como que casi todos la usan, pero pocos la pueden interpretar o aplicar. Y es que redarguir es una palabra totalmente de uso selecto. Y es que es más fácil buscar un sinónimo para poder aplicarla. Redarguir es lo mismo que reprender, pero reprender con autoridad. Entonces, cuando usted redarguye, es cuando usted como que trata de enmendar una equivocación de su interpretación o trata de ayudar a otro para que pueda ser guiado al camino correcto de la interpretación adecuada. Por eso cuando usted redarguye es como si reprendiese, pero con autoridad, parando en seco una observación o una conducta. Y también tenemos la de corregir, y es que corregir solamente se aplica después que usted ha enseñado. Usted no puede corregir a alguien diciéndole no hagas esto, usted violó tal regla, si usted no le ha enseñado las reglas. Primero se enseña y luego se corrige. Así que ese principio bíblico es básico. Hay iglesias que ponen en disciplina a miembros sin haberle instruido primeramente de que eso no está correcto conforme a la Biblia, sino que le aplican la sanción porque ha violado una regla que nunca se le enseñó. Eso es injusto. Así que primero se enseña, luego se redarguye y luego se corrige. Tercera regla: trate primero de entender lo que lee antes de intentar explicar o aplicar lo que ya ha leído. Muchas personas cometen ese grave error.
no entienden perfectamente lo que están leyendo y ya inmediatamente empiezan a interpretar y aplicar. El eunuco fue bastante sincero. Estaba leyendo el pasaje bíblico de Isaías en el capítulo 53 de nuestras Biblias y Felipe se le acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco fue sincero cuando dijo, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Hoy hay personas que usted los ve predicando en los púlpitos, dando mensajes, conferencias y diversas exposiciones, pero no tienen el conocimiento ni la capacidad para poder interpretar ni tan siquiera de lo que están hablando. Así que primero trate de entender perfectamente lo que usted está leyendo para que entonces pueda dar una correcta interpretación y una correcta explicación de la palabra del Señor. Cuarta regla. Una cosa es interpretar y otra cosa es aplicar la palabra del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 22, una lectura, una porción muy conocida por cada uno de nosotros. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cualquier persona al leer eso dice inmediatamente, wow, qué siervo de Dios tan consagrado era el salmista David, que Dios le mostró al Mesías crucificado allá en la cruz y allá pudo ver de tal manera cómo este hombre clamaba a Dios porque lo había desamparado. ¿Es eso correcto? Fíjese, una cosa es que usted se invente tal declaración de que David había visto al Mesías y por eso escribió. Y otra cosa es la realidad del pasaje bíblico. ¿Sabe una cosa? David lo que estaba diciendo lo estaba viviendo en carne propia. Si usted lee todo lo que dice el Salmo 22, se dará cuenta de que realmente fueron experiencias vividas. Ahora bien, las experiencias vividas en el Antiguo Testamento se convierten muchas veces en profecías cuando se cumplen cosas similares a lo dicho anteriormente. David no pensaba en ese instante que estaba profetizando, simplemente él está enumerando todas las cosas. Si lee el Salmo 22 en su totalidad y no solamente escoge el verso 1, se va a dar cuenta que fueron experiencias vividas. Entonces, a la hora de usted interpretar o emitir algún juicio de valor con respecto a lo que es la palabra del Señor, tiene que tener muy en cuenta ese principio. Una cosa es interpretar y otra cosa es saber aplicar lo que ya se ha aprendido. Cuarta regla o principio. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios en 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que está escrito con E mayúscula la palabra escritura, lo que significa que es un nombre propio y se está refiriendo a la Biblia. Si en algún momento usted comete el error de dudar de la autenticidad de alguna porción de la palabra del Señor, lamentablemente está cometiendo un error gravísimo y se está yendo al terreno donde Satanás quiere que usted vaya, al terreno de la duda. Así que en el momento que usted lee o trata de interpretar algún pasaje de las Escrituras, por el hecho de que usted no lo entienda, por el hecho de que usted no lo comprenda, no trate de actuar de una forma terca diciendo que eso no es de la Biblia o que eso lo añadieron ahí o que eso no pertenece a las Escrituras, porque la Biblia, la palabra del Señor, dice que todas las Escrituras, o sea, la Escritura es inspirada. ¿Sabe por quién? Por Dios. No importa quién haya sido el que la escribió dentro de la Biblia, es de inspiración divina. Respetemos esa quinta regla. La sexta regla está en el Salmo 119, versículo 160. Y para mí es un texto fenomenal, es un texto maravilloso, es un texto increíble. ¿Sabe por qué? Porque este texto bíblico nos deja dicho una gran verdad. Si usted analiza la Biblia en partes o porciones, puede tener problemas de interpretación porque trata de como de encajar una cosa con la otra y como que a veces no le cuadra. Pero ¿sabe qué nos dice ese salmo?
Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. O sea, oiga bien, aunque todo le parezca distinto, como difícil de explicar, cuando usted suma cualquier elemento de la palabra del Señor, va a resultar que todo lo que usted ha sumado es la sumatoria equivalente a la verdad. Así que tratemos no de ver a la Biblia como una parte, sino como un todo, y así lo vamos a entender o a interpretar mejor. Qué bonito ese texto, ¿verdad? Qué buen principio. La suma de tu palabra es verdad, o todo lo que se suma a nivel de la palabra del Señor viene a redundar en ser la verdad. Séptima regla o principio de escudriñar la palabra de Dios es: no hagas una doctrina de un texto sin antes analizar su contexto. Cuando nosotros hacemos eso, estamos corriendo un riesgo gravísimo de interpretación bíblica. Pero, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de contexto? El contexto es todo lo referente al texto en su anterioridad y también lo que continúa después de ese texto. Pero también es contexto todo lo relacionado a ese pasaje que se encuentre en otra parte de las Escrituras. Así que cuando vayas a tomar una consideración bíblica sobre algún pasaje, es interesante y necesario, muy necesario, también buscar lo referente a ese texto bíblico. Por ejemplo, dice una porción de la palabra del Señor: el que tiene poco se le quitará y se le dará al que tiene más. Eso es fácil de entender, pero cuando le dice el mismo texto o en otra parte, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará y se le dará al que tiene más. ¿Cómo puede quitársele algo a alguien que no tiene? No hay manera de usted quitarle algo a alguien si éste no lo tiene, pero dice que el que no tiene se le quitará y se le dará al que tiene más. Es fácil cuando usted analiza el mismo texto en otro pasaje que lo explica más claro y dice: el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará y se le dará al que tiene más. Una de las que menos casos hacemos, y es que la Biblia, la palabra del Señor, no debe ni de leerse ni de estudiarse al azar. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, que vamos a abrir la palabra de Dios y donde me salga la Biblia, ahí es que Dios me va a hablar hoy. Parece ser como que nosotros todavía traemos algunas malas costumbres del mundo de estar pensando en suerte y estar pensando en presagios. La Biblia no se escudriña de esa manera. ¿Cómo usted puede creer que nosotros vamos a estar sorteando en las Escrituras como si fuese una ruleta de un concurso para que Dios me hable a través de la misma de una manera a la suerte? Eso es al azar, a la suerte. No, mi hermano. Es verdad que muchas veces usted lo ha hecho y quizás yo también, en un momento de desesperación buscando que Dios hable a mi vida, y hemos acertado con recibir en ese instante la palabra que necesitábamos de parte del Señor. Pero la verdad, no corre ese riesgo, mi amado hermano, porque se cuenta una anécdota un poquito vieja ya, y es de una persona que trató de leer la Biblia buscando o echando suerte. Y cuando abre la Biblia diciéndole: Señor, yo quiero que en este momento tú hables a mi vida y me digas lo que tengo que hacer. Y cuando abre la Biblia le cae precisamente en ese texto que dice: y arrojando las piezas de plata fue y se ahorcó. ¡Wow! Dice: no, Señor, yo no creo que tú me estés hablando a mí diciendo que eso es lo que yo debo de hacer. No, yo voy a pedir a ver una segunda opinión a la palabra. Y cuando abre la Biblia otra vez, entonces fue y encontró otro texto que dice: ve tú y haz lo mismo. Señor, pero ¿cómo va a ser? Primero este se ahorca y ahora tú me dices en tu palabra que vaya yo y haga lo mismo.
Entonces dice, no, la tercera es la vencida, Señor. Así que vamos a ver lo que tú me dices ahora a través de tu santa palabra. Y cuando abre la Biblia otra vez al azar, el texto que le sale, mi hermano, usted sabe cuál fue. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ay, mi hermano, ay, Padre eterno. ¿Cómo es que usted cree que vamos a escudriñar la palabra de Dios echando suerte al azar? No, eso es vagancia espiritual. Empiece a escudriñar la palabra del Señor, tal como debe de escudriñarse, leerse, buscando que Dios le hable, pero a través de las escrituras completas y no de estar echando suerte. Novena regla o principio de escudriñar las escrituras, y es que la Biblia, la palabra de Dios, debe interpretarse a la luz de la dispensación o del período bíblico en el que se escribió. Por ejemplo, usted lee la Biblia en aquellos tiempos del Antiguo Testamento y dice y ve que alguien cometió un pecado delante de Dios. ¿Y qué hizo para enmendar su pecado? Pues fue a donde el sacerdote y llevó un sacrificio, un macho cabrío, un palomino, un becerro, una oveja, y la sacrificó en holocausto para pedir perdón por su pecado y misericordia delante de Dios. Ahora bien, si usted ahora comete un pecado, ¿usted cree que debe de buscar el becerro, la oveja o el macho cabrío para ser sacrificado? ¿Verdad que no? No, claro que no. ¿Por qué? Porque el periodo en el que esto sucedió fue en los tiempos de la ley, y ya no estamos en los tiempos de la ley, estamos en los tiempos de la gracia. ¿Qué debe de hacer una persona? Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué debemos de hacer? Arrepentirnos del pecado, confesarlo y apartarlo. ¿Ve? No funciona de la misma manera. Y así también es importante que cada cosa que usted lee también lo ubique dentro del período bíblico en el que fue escrito. Décima regla o principio bíblico, y es que las escrituras o la Biblia se interpretan con la misma Biblia. No es necesario buscar libros adicionales para poder interpretar. Sí son útiles, pero no imprescindibles. Pero no hemos dicho otras veces que son buenos para estudiar la Biblia. Sí, es verdad. Pero la Biblia, el Espíritu Santo tiene la capacidad para darnos la interpretación a través de la misma palabra de Dios. Porque si le preguntásemos, ¿y cuál era el diccionario bíblico y el comentario bíblico que usaba el apóstol Pablo? O cualquiera de esos maestros como Bernabé o Esteban, o quizás el famoso Gamaliel. No hay ningún tipo de herramienta de esa que utilizamos actualmente. Era a puro Espíritu Santo que se interpretaba la palabra de Dios. Ahora bien, las herramientas que tenemos sí nos pueden proporcionar cierta ayuda, y es mucho más fácil poder interpretar y entender muchos pasajes de la Biblia con esas grandes obras que han hecho grandes hombres de Dios, tratando de traernos explicaciones que le ha costado mucho trabajo y sacrificio. Pero nunca nos olvidemos que lo primero para interpretar la Biblia es la misma Biblia. Regla número 11 o principio número 11, las Biblias de estudio. Fíjese, las Biblias de estudio hay que escudriñarlas y leerlas con mucho cuidado. Más adelante estaremos hablando un capítulo dedicado solamente a las Biblias de estudio. Pero por ahora, lo que le quiero decir de las Biblias de estudio es que cada uno de los autores de esas Biblias emiten sus opiniones, y esas opiniones son de ellos. Muchas veces opiniones reveladas por el Espíritu Santo, otras veces opiniones basadas en grandes tiempos de trabajo para poder interpretar o dar la opinión adecuada, inclusive hasta tiempo de estudios de materias eclesiásticas y hasta seculares para poder entender un pasaje de las Escrituras, y ellos pues nos lo plasman en sus libros o comentarios dentro de las Escrituras. Pero aprendamos a establecer la diferencia. Una cosa son las explicaciones de la Biblia de estudio y otra cosa es lo que dice la palabra del Señor. Por eso no les recomiendo a los nuevos creyentes que estén iniciando a leer o a interpretar la Biblia a través de una Biblia de estudio. Primero conózcala
en su esencia normal sin ayuda de nadie, y luego más adelante sí puede utilizar las referencias de la Biblia de estudio para una mejor interpretación. Cuando usted aprenda a poner a un lado lo que dice MacArthur, lo que dice Jimmy Swaggart, lo que diga cualquiera de esos escritores de Biblia de estudio, y poner a un lado lo que dice Dios en su palabra, entonces sí usted puede utilizarla. Así que no olvide ese principio número 11. Las Biblias de estudio son Biblia de estudio, pero no son directamente los comentarios la palabra autorizada de Dios. Y por último, el número 12. Pero no porque necesariamente sean estos los únicos, las únicas reglas o principios para escudriñar la Biblia. Simplemente estoy aportando 12, y esos 12 hasta aquí llegan. El último es que por más que usted y yo escudriñemos las Escrituras y nos dediquemos a tiempo completo a estudiarla minuciosamente, nunca, pero nunca la vamos a entender y a interpretar en su totalidad. Por eso es muy importante conocer a los maestros verdaderos y a los maestros falsos. ¿Sabe qué hacen los maestros verdaderos? Saben decir, no sé, no tengo respuesta para esa pregunta, voy a investigarla. Pero cuando un instructor de la Biblia para todo tiene la opinión aparentemente concreta, ciertísima, eso está hasta puesto en duda. Mi prestigio como expositor de la palabra, mi prestigio como explicador de algunos pasajes que Dios me da en su gracia, la posibilidad de poder entenderlo, a veces se cree que está en juego cuando yo no puedo responder a una pregunta. Pero la verdad, si me la sé, le respondo. Y si no sé, no le voy a responder. ¿Qué dice la Biblia? De lo que sabemos, hablamos. De lo que hemos visto, testificamos. O sea, si usted no sabe de algo, entonces simplemente diga no sé. Pero hay predicadores, hay evangelistas, hay mensajeros que creen que porque Dios lo usa a través de una predicación, tienen una respuesta para cada pasaje de la Biblia. Pues fíjese que yo tengo 39 años en el Evangelio y hay muchas cosas en la Biblia, pero muchas cosas que lamentablemente digo, no sé. Vamos a investigar a ver. Y le digo una cosa, a veces me la he pasado hasta 2 horas y 4 horas debatiendo un tema con algún maestro amigo de la palabra del Señor, y nos ponemos a tratar de buscar la interpretación del pasaje, y al final, después de 4 horas, decimos, quedamos igualitos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas pertenecen a los hombres. Esperamos que estos 12 principios o tips dentro de lo que es la explicación o interpretación o el estudio de la Biblia te hayan servido de mucha utilidad. Dios te bendiga.